سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Bismillah, retomamos esta semana la serie de capítulos dedicada a los Khulafa Rashidun, a los primeros califas del Islam, los llamados califas rectamente guiados, los Khulafa Rashidun. Y como ya completamos en el capítulo anterior la sección correspondiente a Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, vamos a empezar en este capítulo con el segundo de los califas, que era Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Su nombre completo era Umar ibn al-Khattab ibn Nufayl ibn Abd al-Uzza ibn Riyah ibn Qurt ibn Razah ibn Adi ibn Ka'b ibn Lu'ay. Era conocido como Amir al-Mu'minin en los tiempos de su califato, por supuesto, era uno de los títulos que tenía. Al-Qurashi, ya que era perteneciente al clan de los Quraysh, y Al-Faruq. Al-Faruq es un apodo que le puso el mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, después de hacerse musulmán. Y Al-Faruq quiere decir el que diferencia, el que marca la diferencia, el que separa, el que discierne. Y se le llama Al-Faruq, le puso este apodo el mensajero, la paz sea con él, porque fue quien marcó una diferencia cuando se hizo musulmán. Allah a través de él distinguió, Allah por medio de él separó la verdad de lo falso, separó lo correcto de lo incorrecto, separó al-haq min al-batil, lo verdadero, lo correcto de lo falso, de la falsedad. Umar fue una herramienta que Allah utilizó para separar. Su conversión al Islam fue como un punto de inflexión en la trayectoria de la historia del Islam. Cuando él se hizo musulmán, las cosas cambiaron totalmente para los musulmanes. El din se hizo público. La gente en Meca supo lo que era el Islam. Los musulmanes tuvieron más libertad. Y Allah subhanahu wa ta'ala utilizó a Umar ibn al-Khattab, a Umar al-Faruq, para esto. Y por ello el mensajero sallallahu alaihi wasallam le llamó al-Faruq. Él separó lo correcto de lo incorrecto siempre, tanto con su espada, como con su lengua, como con su cuerpo. Umar, que Allah esté complacido con él, nació en la ciudad de Meca 13 años después del acontecimiento del elefante, 13 años después del año del elefante, que fue el año en el que nació el mensajero sallallahu alaihi wasallam. Por lo tanto, era 13 años menor que el profeta, la paz sea con él. Pertenecía a la nobleza de Quraysh. Durante su juventud se dedicó a trabajar para su padre, en el cuidado de sus camellos y en otras labores que le asignaba su padre. Durante esa época, Umar tuvo que trabajar mucho y la verdad es que su padre era muy exigente con él. Pasados los años, Umar solía recordar esos tiempos diciendo: mi padre Al-Khattab era un hombre severo, me hacía trabajar duro, si me veía que no trabajaba me pegaba, me hacía trabajar hasta la extenuación. Y a pesar de este trato que le dio su padre, hay que decir que el padre de Umar ibn al-Khattab sí es cierto que se empeñó en que su hijo aprendiera a leer y a escribir, a diferencia de la gran mayoría de gente en esa época, que no daban ninguna importancia a que sus hijos aprendieran a escribir y leer. En la Jahiliya, gracias a su inteligencia, su talento como orador y su fuerte personalidad, Umar tenía el papel de embajador. Cada vez que estallaba la guerra, ya fuera entre los propios miembros de Quraysh o entre ellos y otros, los Quraysh siempre lo enviaban como embajador, como mensajero. Era uno de los embajadores de Quraysh, en los que más confiaban. Y cuando alguien les pedía un juicio, le enviaban a él como respuesta. Era un hombre fuerte y aguerrido, destacaba siempre en el combate, y su fuerza, tanto física como de carácter,
hacía que fueran muy pocos los que se atrevieran a luchar con él, los que se atrevieran a enfrentarse a él. Era el primo de Khalid ibn al-Walid, el famoso y conocido estratega musulmán, que también era un valeroso y reconocido guerrero y que tanto prestigio y tanta victoria traería al Islam. Por el contrario, a Umar en lo comercial, como comerciante, no le fueron las cosas bien, no le salieron nunca bien ninguna de las empresas comerciales que llevó a cabo, por lo tanto no fue un comerciante de éxito. Umar, luchador por naturaleza, firme en sus decisiones, grande y fuerte de complexión, joven y arrojado, le gustaba la bebida y los deportes físicos antes de entrar al Islam, disfrutaba de la compañía y recitación de poemas en las calurosas noches de verano de Meca. Era uno de los grandes enemigos del Islam. Antes de hacerse musulmán, fue uno de los que más daño causó a los musulmanes. Les molestaba, les insultaba, se burlaba de ellos y aprovechaba cualquier oportunidad para hostigarles. Detrás de esa fachada, no obstante, de ese aspecto imponente y de sus rudas maneras, Umar poseía un corazón dulce y refinado y sensible. Cuando se enteró de que algunos de los musulmanes iban a emigrar a Abisinia y que dejaron todo en Meca, dejaron sus riquezas y sus posesiones atrás, sintió Umar cierto remordimiento, ya que él había sido uno de los grandes enemigos del Islam y supo que algunos de los que habían emigrado habían sido amigos suyos. Pero más adelante se autoconvenció de que todo era culpa de Muhammad, de que él era la causa de la división que estaba aconteciendo, que estaba abriéndose entre los Quraysh, y se dijo a sí mismo que la única solución para terminar con el problema era acabar con la vida de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que era acabar de raíz con el problema y que tenía que acabar con la vida de Muhammad. Y aquí llegamos a cómo Umar se hizo musulmán. La historia de cómo Umar entró en el Islam se cuenta con diferentes versiones. Hay algunas versiones que difieren las unas de las otras ligeramente, pero la que hemos elegido para narrar aquí es la de Anas, radiyallahu anhu. Anas, que Allah esté complacido con él, narra de la siguiente manera la historia de cómo Umar se hace musulmán. Dice: Umar salió con su espada en la mano y un hombre de los Bani Zuhra lo vio y le dijo: ¿a dónde vas, Umar? Dijo: quiero matar a Muhammad. Dijo el otro: ¿y cómo estarás a salvo de los Banu Hashim y los Banu Zuhra cuando hayas matado a Muhammad? Dijo Umar: me da la impresión de que te has convertido. Dijo el otro: ¿quieres que te informe de algo extraordinario? Tu cuñado y tu hermana sí que se han convertido y han dejado tu din, han abandonado tu din. Umar comenzó a andar entonces enfurecido y llegó a donde estaban su hermana y su cuñado, que habían estado hablando con Khabbab, que cuando escuchó que Umar venía, entró en la casa y se escondió. Cuando oyó los pasos de Umar, Khabbab entró en la casa del cuñado de Umar y se escondió. Umar llegó y entró en la casa también y dijo: ¿qué es ese murmullo? Habían estado recitando el Corán, la Sura Taha. Dijeron: nada, estábamos conversando, estábamos hablando entre nosotros. Dijo Umar: ¿es posible que os hayáis convertido? Su cuñado dijo: Umar, ¿qué pasaría si la verdad no se encontrara en tu din? Al oírlo, Umar se abalanzó sobre él y le golpeó con dureza. Su hermana vino a apartarlo, a proteger a su marido, y Umar entonces la golpeó a ella también en el rostro con la mano, haciéndole sangrar. Entonces ella, enfadada, dijo: ¿y si la verdad no estuviese en tu din, Umar? Yo atestiguo que no hay más Dios que Allah y que Muhammad es su esclavo y mensajero. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Umar dijo: dame el escrito que teníais y lo leeré. Puesto que Umar sabía leer, como hemos dicho, era de los pocos que en esa época sabía leer.
Su hermana le dijo: estás sucio y nadie lo lee a no ser que esté purificado. Sabemos que el Corán no lo debe tocar el que no está purificado, puesto que Allah subhanahu wa ta'ala dice en Surat al-Waqi'ah: la yamassuhu illa al-mutahharun, no lo tocan más que los que están purificados. Le dijo la hermana: así que levántate y lávate o haz wudu. Umar se levantó e hizo wudu. Luego cogió el documento en el que estaba escrito esta porción de Surat Taha y lo leyó hasta que llegó a las palabras de Allah: innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri. Yo soy Allah, no hay Dios excepto yo, adórame y establece la oración para recordarme. Umar, cuando llegó aquí, se dice que le cayeron algunas lágrimas de sus ojos y Umar dijo: enséñame el camino a Muhammad. Cuando Haddad oyó las palabras de Umar y supo que se iba a hacer musulmán, salió de su escondite y dijo: alégrate, Umar, porque yo confío en que eres la respuesta a la súplica del mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam. Confío en que eres la respuesta al dua que el mensajero hizo en la noche del jueves, cuando dijo: oh Allah, fortalece al Islam con Umar ibn al-Khattab o con Amr ibn Hisham. El mensajero de Allah, a quien Allah bendiga y conceda paz, estaba en la planta baja de la casa que estaba a los pies de Safa. Umar salió y llegó a la casa en cuya puerta estaban Hamza, Talha y algunos más. Hamza dijo: este es Umar. Si Allah quiere el bien para él, se hará musulmán. Y si él quiere otra cosa, matarlo nos será fácil. Mientras tanto, el profeta, que Allah le bendiga y le conceda paz, estaba dentro, estaba recibiendo la revelación. Justo salió y llegaba Umar. Cuando salió de la casa, el mensajero estaba llegando a Umar y, asiendo los pliegues de sus ropas y las correas de su espada, le dijo: Umar, tú no te darás por vencido hasta que Allah te visite con la desgracia y el castigo, como hizo con al-Walid ibn al-Mughira. Umar dijo: yo atestiguo que no hay más Dios que Allah y que tú eres el esclavo de Allah y su mensajero. Ashhadu an la ilaha illallah wa annaka abduhu wa rasuluh. Los musulmanes dijeron: Allahu Akbar, en una voz tan alta que se oyó en todos los valles de Meca. Y a partir de aquí es cuando empieza esta separación de la que hemos hablado, este punto de inflexión, este momento en el que Allah hace que el din del Islam dé un giro, que las cosas cambien para los musulmanes. En ese momento la vida de los musulmanes cambió. Allah había respondido a la súplica del mensajero, sallallahu alaihi wasallam, cuando éste dijo: oh Allah, fortalece al Islam con quien más ames de estos dos hombres, Umar ibn al-Khattab o Abu Jahl ibn Hisham. Cuando Umar se hizo musulmán, el Jibril descendió y le dijo al mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam: los habitantes del cielo se alegran por la aceptación del Islam de Umar. Umar se hizo musulmán en el año 6 de la profecía, a los 27 años de edad, y antes de él unos 40 hombres y 11 mujeres se habían hecho musulmanes, con lo cual el Islam tampoco estaba todavía muy extendido. Entre otras razones, por el miedo que tenían los musulmanes a hacerlo público y al enfrentamiento con gente como el propio Umar. Pero como dijo Abdullah ibn Mas'ud, desde que Umar aceptó el Islam, no dejamos de acrecentar nuestro poder. Lo repetimos, el momento en el que Umar se hizo musulmán fue un momento muy importante, fue la respuesta a una súplica, a un dua que hizo el profeta sallallahu alaihi wasallam a Allah para que fortaleciera el din. Y Allah respondió a esta súplica con Umar ibn al-Khattab y fue
un hombre que dio mucha fuerza al din. Ese momento en el que Umar entró en el Islam fue un momento en el que el din, la trayectoria del Islam, giró, dio un cambio y empezó el din a retomar fuerza, a cobrar victoria. El propio Umar narra los momentos siguientes a hacerse musulmán. Dijo: los musulmanes se habían estado escondiendo. Yo no puedo ver a alguien siendo golpeado sin sentirlo yo mismo. Pero yo no lo había sufrido. Dice Umar, yo sabía que algunos de los musulmanes, la gran mayoría, había sufrido por ser musulmanes, por parte de castigos de los Quraysh, pero yo no lo había sufrido. Y no quería sentirse privilegiado o por encima del resto de musulmanes. Dice, así que me dirigí a ver a mi tío Abu Jahl ibn Hisham, que es el otro hombre de gran poder entre los Quraysh, que el mensajero de Allah había mencionado en ese dua, y dice, en el que dijo: fortalece, oh Allah, al din a través de Umar, de Abu Jahl. Entonces, Abu Jahl era el tío de Umar. Umar fue a verle y le dijo, llamé a la puerta y le dijo: ¿quién es? Dijo el tío, Abu Jahl. Respondió Umar, lo está contando él, dice Umar, dije: soy Ibn Khattab y me he convertido. Dijo él: no lo hagas, y me cerró la puerta en las narices. Dije: esto no es nada, y fui a ver a otro de los Quraysh más importantes. Lo llamé y salió a recibirme. Le dije lo mismo que le había dicho a mi tío, y él me respondió de la misma manera. Entró en la casa y me cerró la puerta con brusquedad. Y dije: esto no es nada, a los musulmanes les están golpeando y a mí no. Y entonces Umar ibn Khattab buscó la manera de sufrir lo mismo que estaban sufriendo el resto de musulmanes. Él era un hombre valiente, fuerte, aguerrido, y no tenía ningún miedo, y quería estar en la misma situación que el resto de sus hermanos. Contaremos en el siguiente capítulo qué es lo que hizo Umar ibn Khattab para conseguirlo. Empezamos a hablar de qué sucedió después de la entrada de Umar en el Islam. Umar, sabemos que había sido de los que había molestado y castigado a los musulmanes más fervientemente de entre los Quraysh. Era uno de los que más había atacado a los musulmanes antes de hacerse él musulmán. Y cuando se hizo musulmán, veía que todavía algunos sufrían por la causa del din, por ser musulmanes, por el simple hecho de decir la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, eran castigados, perseguidos y atacados por algunos de los Quraysh. Y Umar esto no lo podía soportar y decía: si tenemos que ser atacados, seremos atacados todos juntos, todos sufriremos. Por lo tanto, en cierto modo, buscó problemas. Fue a ver a su tío Abu Jahl, le dijo: me he hecho musulmán, esperando que le golpeara o le atacara o le insultara, pero su tío solo le cerró la puerta en la cara. Luego fue a ver a otro de los nobles de Quraysh, le dijo lo mismo, y este hombre también le cerró la puerta en la cara, sin ir más allá en ningún ataque contra Umar. Entonces Umar no estaba contento, y lo narra él mismo, no estaba satisfecho todavía, y fue cuando se encontró con un hombre, lo narra Umar, dice: un hombre me dijo: ¿querrías que tu aceptación del din del Islam fuese conocida? Dije yo: sí. Dijo: cuando la gente esté sentada en el hijr es el semicírculo que está junto a uno de los lados de la Kaaba, cuando la gente esté sentada allí, dirígete a fulano, una persona que jamás guardará un secreto, y dile: solos tú y él me he convertido. Pues es muy raro que haya mantenido algún secreto jamás. Fui y vi que la gente se había reunido en el hijr. Entonces me acerqué a este hombre y solos los dos le dije: me he convertido, me he hecho musulmán. Dijo él: ¿de verdad lo has hecho? Dije yo: sí. Y entonces él, levantándose, comenzó a gritar
Ibn al-Khattab se ha convertido, Ibn al-Khattab se ha hecho musulmán. Todos corrieron hacia mí, yo les golpeaba, ellos me golpeaban y la gente se agolpó alrededor. Entonces mi tío dijo: ¿qué es este tumulto? Alguien dijo: Omar se ha convertido. Mi tío se levantó en el Hijr e indicó con la palma de la mano que me dejaran tranquilo, que pararan. Y dijo: he decidido ayudar al hijo de mi hermana. La gente se dispersó entonces. Dice Omar: yo no quería ver a ningún musulmán golpeando o siendo golpeado, así que me dije: lo que me ha ocurrido no es nada. Todavía no estaba satisfecho. Fui a mi tío y le dije: te devuelvo tu ayuda. Y continué golpeando y siendo golpeado hasta que Allah fortaleció el Islam. De esta manera Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu dio fortaleza al Islam. Desde ese momento en el que Omar se hizo musulmán, los musulmanes pudieron hacer el salat en público, ya que hasta entonces había sido todo en secreto. Con la entrada en el Islam de Omar y de Hamza, el tío del profeta, la paz sea con él, que se había hecho musulmán unos días antes, el Islam comenzó a extenderse y ya los Quraysh no se atrevían a reírse de ellos ni a hostigarlos como lo habían hecho hasta el momento. Pero la libertad, entre comillas, en la que vivían los musulmanes en Meca no era suficiente, no era una libertad total. Y el mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, ordenó a sus compañeros emigrar a Medina. En otro punto de violencia extrema en el que casi matan al profeta sallallahu alaihi wasallam, en el que se propusieron seriamente atentar contra la vida del profeta sallallahu alaihi wasallam. En ese punto de violencia extrema y de hostilidad, el mensajero decidió que se emigrara a Medina, que los compañeros hicieran la hijra a la ciudad de Medina. La emigración, la hijra, fue principalmente en secreto. La gente salía de sus hogares por las noches, llevando lo que podían acarrear por temor a la reacción de los Quraysh, y continuaban el viaje hasta Medina. Así fueron saliendo la mayoría de los compañeros. Que hablaste complacido con todos ellos. Entre ellos Abu Bakr, que acompañó al profeta, y el propio mensajero sallallahu alaihi wasallam salió de noche porque realmente su vida peligraba. Salió en el seno de la noche y emigró hasta Medina. Lo hicieron así también la gran mayoría de sus compañeros, pero cuando llegó la hora a Omar ibn al-Khattab, ya era de los últimos, era de los pocos que quedaban para emigrar a Medina, y él no lo ocultó. No intentó irse en la oscuridad de la noche, sino que se ciñó la espada, se echó el arco al hombro, tomó las flechas y fue a la Kaaba, donde estaban reunidos los Quraysh, circunvaló la casa, hizo el tawaf, dio 7 vueltas a la Kaaba, hizo 2 rakat en el maqam de Ibrahim, y luego se acercó al círculo donde estaban los Quraysh, despacio, paso a paso, mirándolos a la cara fijamente, uno por uno, y dijo: «¡Qué caras más horribles, oh congregación de Quraysh! El que quiera que su madre pierda un hijo, el que quiera dejar viuda a su esposa, el que quiera que sus hijos queden huérfanos, que se encuentre conmigo detrás de ese valle». Y ninguno de los Quraysh se atrevió a seguirle. Entonces marchó y completó su viaje hasta Medina. Una vez en Medina, el mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, hermanó a uno de los muhajirin con uno de los ansar, a uno de la gente de Medina con uno de los de Meca. Es conocido este hermanamiento que llevó a cabo el profeta sallallahu alaihi wasallam poco después de la llegada a Medina. Entonces comenzaron las batallas entre los infieles y los musulmanes. Primero la batalla de Badr, en la que los musulmanes vencieron e hicieron prisioneros. Y sobre los prisioneros que hubo en la batalla de Badr es importante mencionar un aspecto, que es el siguiente. Una vez que los musulmanes regresaron vencedores y con ese triunfo
de Badr regresaron a Medina, traían con ellos algunos prisioneros y el mensajero, sallallahu alaihi wasallam, consultó a Abu Bakr y a Umar qué hacer con ellos. Y esto es algo que el mensajero, la pasea con él, hacía a menudo. Consultaba a Abu Bakr y a Umar antes de tomar una decisión. Cuando no era una decisión, por supuesto, que provenía de Allah directamente, una orden, algo de la revelación, cuando era algo que él tenía que estudiar, entonces pedía consejo a sus compañeros y Abu Bakr y Umar eran los principales consejeros. De ahí que fueran los primeros y con más derecho y a los que los musulmanes reconocían mayormente para que tomaran el califato después de la muerte del profeta sallallahu alaihi wasallam. Y así fue, primero Abu Bakr y luego Umar. Entonces, en este momento el profeta les pidió consejo sobre qué hacer con los prisioneros de Badr, y Abu Bakr, cariñoso, compasivo, como él era, amable, gentil y refinado, tanto con el amigo como con el enemigo. Abu Bakr, que dejaba que su corazón fuera con su corazón amable y perspicaz el que juzgara sobre los asuntos en ocasiones, sin esto retirarle de la justicia y de la equidad por las que era también conocido. Y Umar, que era sobrio, austero, duro, severo en ocasiones, de palabras ásperas y severas, con un sentido infalible de la justicia, llevando el intelecto a situaciones límites con tal de aclarar los hechos. A estos dos hombres el mensajero les pidió consejo. Abu Bakr habló del perdón y la misericordia. Dijo que si se les daba una segunda oportunidad, sería muy posible que hicieran buen uso de esa demostración de misericordia y que Allah les abriera los ojos y los corazones y aceptaran el Islam más adelante. Mencionó también los lazos de parentesco que había entre los prisioneros y los musulmanes, puesto que muchos eran familiares directos, muchos se tuvieron que enfrentar después de hacerse musulmanes a familiares directos, a hermanos, a padres, a primos, a tíos que venían en el ejército contrario, en el ejército de los kuffar de Quraysh. Cuando llegó el turno a Umar bin Khattab, que Allah esté complacido con él, dijo: mensajero de Allah, estos hombres son los líderes de los incrédulos. Si los ejecutas, Allah hará que el Islam sea victorioso. Finalmente, el mensajero de Allah le bendiga y le conceda paz, se inclinó por la opinión de Abu Bakr y pidió rescate por los prisioneros. Tomó un rescate a cambio de liberar a los prisioneros. Luego descendieron las aleyas en las que Allah subhanahu wa ta'ala dice: no es propio de un profeta tomar prisioneros antes de haber combatido con insistencia en la tierra. Queréis los bienes de este mundo, pero Allah quiere la última vida y Allah es poderoso, sabio. Como en cierto modo reprobando la decisión de tomar esos prisioneros y luego más adelante tomar un rescate a cambio de liberarlos. Es decir, que la decisión, el consejo de Umar era el correcto. Esta fue una de las ocasiones en las que Allah subhanahu wa ta'ala dio la razón a Sayyidina Umar radiyallahu anhu, revelando una ley que manifestaba concordancia con su opinión, por encima incluso de la del propio mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam. Por eso dijo el mensajero sallallahu alaihi wasallam: Allah ha puesto la verdad en la lengua de Umar y en su corazón. Umar ibn Khattab radiyallahu anhu era un hombre que tenía un discernimiento privilegiado. Allah subhanahu wa ta'ala le había dado una misa, le había dado una característica especial por la que podía juzgar y discernir con una justicia extrema, con un sentido infalible de la justicia, como hemos dicho anteriormente. Y esto Allah subhanahu wa ta'ala se lo había dado a Umar al-Faruq. En esta ocasión lo demostró, y hay muchas otras ocasiones en las que
Allah subhanahu wa ta'ala revela en el Corán a leyes que están de acuerdo con lo que Umar había manifestado o había aconsejado al profeta sallallahu alaihi wasallam, o había opinado, una opinión de Umar que luego el Corán confirma como correcta. Hay una cosa que tenemos que tener en cuenta nosotros los musulmanes, y es que nuestro ejemplo es el profeta sallallahu alaihi wasallam, y debemos seguirle y debemos recordarnos que esto es así. Después de él, sus sahaba son los mejores hombres que ha habido sobre la tierra. El primero de ellos es Abu Bakr as-Siddiq, como mencionamos en la parte que corresponde a él, y también son ejemplos para nosotros y debemos aprender de sus vidas. Por ello estamos dando estas clases y narrando cómo fueron sus vidas, cómo fueron sus acciones, sus califatos, sus mandatos, cómo eran sus relaciones con los musulmanes, porque son un ejemplo también para nosotros y porque podemos aprender mucho de ellos. Son los primeros 4 califas del Islam, los primeros que debemos estudiar entre los compañeros del mensajero sallallahu alaihi wasallam: Abu Bakr, Umar, en el que estamos centrados ahora, Uthman y Ali. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Seguimos hablando en este capítulo sobre el segundo de los califas del Islam, Umar ibn al-Khattab, que Allah esté complacido con él. En los 2 primeros capítulos correspondientes a Umar, radiyallahu anhu, hablamos ya de su infancia, de su nacimiento en la ciudad de Meca, de su infancia, de su época previa al Islam, antes de hacerse musulmán, cómo era, cuál era su posición entre los Quraysh, cuál era su carácter. Luego hablamos de su entrada al Islam, que fue un punto muy importante, muy relevante y que repercutió en la trayectoria de la historia del Islam enormemente, cuando Umar se hizo musulmán. Narramos la emotiva historia de cómo abrazó el din del Islam. Hablamos también de los primeros años de Umar como musulmán, cuáles fueron sus iniciativas, cómo luchó contra los enemigos del Islam y les plantó cara, su valentía, su entrega, su arrojo, su ayuda constante al mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, en Meca, en los primeros años de su Islam. Luego hablamos de la hijra, de cómo él también, por supuesto, como el resto de compañeros, emigraron a Medina. Hablamos de sus primeros años en Medina, de sus primeros momentos allí, cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam le hermanó con uno de los Ansar en Medina. Hablamos también de la primera batalla de los musulmanes contra los mushrikun, que fue la batalla de Badr, que ocurrió en Ramadán, el 17 de Ramadán, según la mayoría de ulama y comentaristas. Y en esa batalla de Badr ocurrió algo que fue, tras la victoria aplastante y rotunda de los musulmanes sobre los idólatras de Meca, se obtuvieron los musulmanes en esa batalla, aparte de botines, un gran número de prisioneros que el profeta, la paz sea con él, llevó a Medina y que no sabía muy bien qué hacer con ellos, y pidió consejo, por lo tanto, a sus 2 compañeros y consejeros más cercanos y allegados, que eran Abu Bakr y Umar. En esa ocasión, en ese acontecimiento, Abu Bakr mostró su opinión, su parecer al respecto de la situación, y Umar mostró y aportó su opinión también, que era diferente. Y luego Allah subhanahu wa ta'ala reveló en el Corán que la posición de Umar ibn al-Khattab, que Allah esté complacido con él, hizo una alusión a que era la correcta. Hizo una referencia en una ley del Corán que mencionamos en el último episodio,
a que era la correcta. Y esto ocurrió en varias ocasiones, en varias aleyas del Corán, en las que Allah subhanahu wa ta'ala da como la razón a algo que Umar ibn al-Khattab había expresado. Pero pusimos como ejemplo esta aleya que hace referencia a los prisioneros de la batalla de Badr. Umar ibn al-Khattab tenía un gran conocimiento, una gran sabiduría, un gran sentido de la justicia, y en muchas ocasiones, como decimos, mostró opiniones, dio consejos al mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, y luego esas opiniones se vieron reforzadas o confirmadas por la propia revelación, por la palabra de Allah. Y por eso Sayyidina Ali, radiyallahu anhu, dijo en una ocasión: en el Corán se encuentran algunas de las opiniones de Umar. Bien, a continuación llegó la batalla de Uhud, de la que ya hablamos en la sección correspondiente a Abu Bakr. La batalla de Uhud, en la que ocurrió lo que todos sabemos, pero no es malo recordarlo, en la que los musulmanes estaban prácticamente venciendo, habían casi ganado la batalla, y un grupo de arqueros que el mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, había dejado en lo alto de una colina y les había dado la orden de no moverse por nada, bajo ninguna circunstancia, hasta que él les mandara dejar esa posición. Estaban protegiendo la retaguardia, y lo que ocurrió, conocido por todos, es que cuando la batalla estaba casi ganada, cuando los arqueros vieron que los musulmanes prácticamente habían ganado la batalla, y temiendo quedarse sin el botín, temiendo que los que estaban en el campo de batalla se apropiaran de todo el botín y no les dejaran nada, cosa absurda, porque estando el mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, entre ellos, eso era inviable, y él era el más justo de los hombres, el mejor repartidor, al-Qasim, y eso no iba a ocurrir. Pero ese ansia, ese amor por lo material y por la riqueza que existe en el ser humano y que todos tenemos, y que debemos controlar y luchar contra ello, que está en el nafs, se apoderó de la gran mayoría de los arqueros, que abandonaron su posición, desobedeciendo la orden del mensajero, y descendieron al campo de batalla en búsqueda del botín. Eran unos 60 aproximadamente, solamente 9 se dice que fueron los que quedaron en la posición, obedeciendo al mensajero de Allah, entre ellos el líder del grupo. Pero ¿qué ocurrió? Que cuando la gran mayoría de los arqueros bajaron de la colina y abandonaron su puesto, un grupo de los Quraysh que estaba esperando, escondido detrás de la colina, y esperando la oportunidad para atacar por la retaguardia de los musulmanes, vieron que ese era el momento, atacaron, acabaron con los pocos que habían quedado, los pocos arqueros que quedaron en el puesto, unos 9, y atacaron a los musulmanes por sorpresa, por la retaguardia, sin que se lo esperaran. Por lo tanto, una gran parte del ejército de los musulmanes huyó, salieron corriendo despavoridos, y quedó un pequeño grupo defendiendo al mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, luchando y defendiendo al profeta. Y entre esos pocos compañeros que quedaron defendiendo al mensajero de Allah ante esa situación tan difícil y de tanto riesgo, por supuesto, estaba, como no podía ser de otra manera, Umar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, como también estaba Abu Bakr as-Siddiq. Esa batalla no se puede decir que la ganara ninguno de los dos bandos, se podría casi decir que la perdieron los dos. Fue un desastre, perdieron la vida muchos de los sahaba, algunos de los más amados para el profeta sallallahu alaihi wasallam. Uno de ellos fue Hamza, radiyallahu anhu, su tío, que está enterrado junto con el resto de shuhada de la batalla de Uhud, allí mismo, junto a la montaña de Uhud. Se puede ir a ver todavía hoy en día el pequeño cementerio que hay allí, donde está enterrado Hamza y otros de los compañeros. Y fue un momento muy difícil y muy duro, y sobre todo cuando los sahaba empezaron a huir ante la sorpresiva
ataque de los Quraysh que nos esperaban por la retaguardia, y ese pequeño grupo de Sahaba que quedaron apoyando y defendiendo al mensajero fue muy importante. Entre ellos estaban Abu Bakr y estaba quien hoy nos ocupa, Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Era Umar, junto con Abu Bakr, el principal consejero del mensajero de Allah, que Allah le dé su gracia y paz. Era su compañero y no se separó de él casi en ninguna ocasión. Dijo una vez el mensajero de Allah, que Allah bendiga y conceda paz: no ha habido profeta que no tuviera dos ayudantes de entre la gente de la tierra y dos ayudantes de entre la gente de los cielos. Mis dos ayudantes de la gente de los cielos son Jibril y Mikail, y mis dos ayudantes de la gente de la tierra son Abu Bakr y Umar. Y dijo sobre él en otra ocasión el mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam: quien se enfade con Umar, se enfada conmigo, y quien ame a Umar, me ama a mí. En la tarde de Arafah, Allah se regocija con la gente en general y con Umar en particular. Allah no ha enviado a un profeta sin poner en su umma a un hombre lleno de inspiración. Y si en mi umma hay tal persona, ese es Umar. Dijeron: profeta de Allah, ¿hasta qué punto es inspirado? Dijo: los ángeles hablan con su lengua. Y de esta manera llegamos a la muerte del mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam. Estamos haciendo un seguimiento en la cronología de la vida de Umar, y llegamos al momento en el que el profeta, sallallahu alaihi wasallam, pasa a la otra vida. Y debido al profundo amor y respeto que Umar le tenía, el mensajero, sallallahu alaihi wasallam, en ese momento sintió un gran dolor y se sintió llevado por sus emociones hasta el punto de que no era capaz de dar crédito a lo que estaba ocurriendo. No podía asimilar que el profeta, sallallahu alaihi wasallam, les había dejado en esta vida. Y llegó a tomar la espada y a ponerse en la puerta de la mezquita y decir: que nadie diga, que nadie se atreva a decir que el profeta ha muerto. Hasta que Abu Bakr, radiyallahu anhu, como dijimos y contamos en su sección, le calmó y consiguió hacerle tranquilizarse. Bien, Abu Bakr, radiyallahu anhu, tomó el califato, y el primero en darle el bay'a, el juramento de fidelidad, fue Umar al-Faruq. Al hacerlo, se encontraban la mayoría de los musulmanes reunidos, y Umar se levantó y dijo: Allah ha congregado vuestra autoridad en el mejor de todos vosotros, el compañero del mensajero de Allah y el segundo de los dos cuando ambos estaban en la cueva, citando la ley del Corán. Thani ithnaini idh huma fil ghar, el segundo de los dos cuando ambos estaban en la cueva. Así pues, levantaos y juradle fidelidad. Esto dijo Umar ibn al-Khattab en el momento en el que se le dio el califato a Abu Bakr. Le apoyó, le dio todo su apoyo absoluto, completo e incondicional, y pidió al resto de Sahaba que juraran fidelidad inmediatamente. Se mantuvo firme junto a Abu Bakr en todas sus decisiones, siendo un apoyo para él. Le aconsejaba y le ayudaba en todo momento. Fue quien le recomendó con gran insistencia que recopilara todas las piezas escritas del Corán y lo hiciera un libro, lo hiciera un solo libro, un mushaf. Esto fue después de la batalla de Al-Yamama contra Musaylima al-Kadhdhab, Musaylima el mentiroso y sus seguidores. Y así continuamos con el seguimiento de las páginas del Corán, de la recopilación del Corán, porque me gustaría que siguiéramos a lo largo de la historia de los 4 califas que vamos a contar la trayectoria del proceso de cómo se recopiló el Corán. Esto es algo muy importante y me gustaría que hiciéramos un seguimiento paralelo a la historia de los 4 Khulafá, de cómo se recopilaron las páginas del Corán, y llegó a ser lo que hoy tenemos en las casas, en las mezquitas, el mushaf, porque sabemos que eso no es
el Corán, cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam recibió el Corán, no estaba el libro, no estaba el Mushaf. El Corán es la revelación, la recitación, lo que recitamos, lo que Jibril, lo que Allah subhanahu wa ta'ala a través de Jibril transmite al profeta sallallahu alaihi wasallam a su corazón, revela al corazón de Muhammad sallallahu alaihi wasallam por vía de Jibril. Y el profeta, la paz sea con él, lo recitaba de su boca, de su corazón, lo escuchaban los sahaba, lo aprendían, lo memorizaban, y ellos, a sus hijos, a las siguientes generaciones, hasta que nos ha llegado a nosotros. El libro, el Mushaf, es una herramienta muy útil, es algo que nos sirve de apoyo para enseñarlo, para tenerlo como referencia, para volver a él cuando tenemos alguna duda, y ha servido mucho y ha tenido una gran utilidad en la historia de la umma del Islam, y lo vamos a ver por qué, y por ello es tan importante que conozcamos la historia del Mushaf, y cómo se recopiló el Corán, cuáles fueron los pasos, el proceso de la historia, de la trayectoria de las hojas del Corán. De ahí viene Mushaf, de Safha, hoja o página. Bien, cuando ocurrió esta batalla de Al-Yamama, en el tiempo de Abu Bakr, del califato de Abu Bakr, perdieron la vida muchos musulmanes. Como sabemos, esta batalla ocurrió en consecuencia a que al morir el mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, muchísimos de los musulmanes renegaron, dejaron su din, y Abu Bakr los combatió con fiereza, con la intención de erradicarlos por el peligro que suponían para el din, como ya mencionamos en los capítulos anteriores correspondientes al primer califa, y luchó contra los seguidores de Musaylim al-Kadhdhab, de Musaylim al mentiroso, en la batalla de Al-Yamama, y acabó allí con más de 20.000. Y muchos musulmanes también perdieron la vida en esa batalla, y de entre ellos hasta 70 huffaz, 70 de los que habían memorizado el Corán. También se dice que fueron hasta 500. Cuando Umar ibn al-Khattab supo de la pérdida de tantos huffaz, de tantos hombres de los que memorizaban el Corán, le aconsejó a Abu Bakr que recopilara todas las diferentes piezas escritas del Corán, que se encontraban dispersas entre varios de los sahaba, y que las reuniera en un solo libro, dado que tantos huffaz estaban perdiendo la vida, para tenerlo como referencia, como apoyo, como seguridad. Abu Bakr en un principio se negó, se mostró reacio a la idea de hacer algo que no había hecho el profeta sallallahu alaihi wasallam él mismo en vida. Pero Umar ibn al-Khattab siguió insistiéndole, y más adelante Abu Bakr accedió a su recomendación y asignó a Zayd ibn Thabit, que era un joven inteligente, un sahabi que sabía el Corán de memoria, que era un alim, que tenía una memoria privilegiada y fuerte, y que era de los que había escrito el Corán delante del mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam. El profeta dijo de él: el que mejor conoce las leyes de la herencia es Zayd ibn Thabit. Zayd ibn Thabit, este sahabi, cuando Abu Bakr y Umar le encomendaron recopilar el Corán, dijo: por Allah, si me hubieran encargado mover una montaña de la tierra, no hubiera sido para mí más pesado que lo que me han encargado. Se puso en la puerta de la mezquita y empezó a decir a la gente: quien tenga escritos del Corán que los traiga, piedras, hojas, paletillas, trozos de cuero, trozos de madera. Los sahaba empezaron a traerle las piezas que tenían, y Zayd le decía a todo aquel que le traía algo: ¿hay alguien más que atestigue que esta pieza se escribió delante del mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam? Si tenía testigos aprobando esa pieza, la aceptaba, y si no los tenía, la rechazaba. Con esta escrupulosidad tan rigurosa reunió Zayd el Corán. Contamos esta historia, aunque nos hayamos tenido que salir algo del tema, porque está muy ligada con la historia de los Khulafá y por la importancia que tiene la recopilación del Corán en páginas, como he dicho. De esta manera llegamos a la muerte de Abu Bakr as-Siddiq, el primer califa, y cómo Umar ibn al-Khattab, cuando esté complacido con él, toma el califato, toma el relevo
del liderazgo de los musulmanes. Después de la muerte del profeta sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakr as-Siddiq se convierte en el primer califa, el primer sucesor, Khalifatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, y después de la muerte de Abu Bakr, Umar ibn Khattab toma el relevo y se convierte en el segundo califa, se convierte en el líder de la nación musulmana después de Abu Bakr. En el siguiente capítulo, inshallah, hablaremos de cómo esto ocurrió y empezaremos a hablar del califato de Umar. Estamos hablando de su vida, desde su nacimiento, su infancia, su época anterior al Islam, cómo él abrazó la religión del Islam, sus primeros años en el Islam, su emigración a Medina. Hoy hemos hablado de la batalla de Uhud y cuál fue su posición en ella. Hemos hablado de sus consejos a Abu Bakr, cómo le apoyó, cómo apoyó al primer califa en todo momento y le aconsejó siempre lo mejor. Puesto que, como sabemos, Abu Bakr as-Siddiq, el primer califa, fue el primero que inició esa recopilación de las piezas escritas del Corán para ponerlo todo en un libro, en el Mushaf. Pero Umar ibn Khattab fue el propulsor, fue quien le aconsejó, fue quien insistió muchas veces a Abu Bakr para que empezara con esa iniciativa. Y luego llegamos al momento en el que Abu Bakr Siddiq estaba enfermo, estaba ya cerca de pasar a la otra vida, y esto los sahaba lo percibían, lo notaban, lo sabían, estaba en su enfermedad terminal, y el asunto de quién debía ser el sucesor de Abu Bakr comenzó a ocupar los pensamientos de los musulmanes. Aquí es donde nos quedamos en el último capítulo. Los musulmanes tenían en ese momento dudas sobre si la opción de Umar como califa era la mejor, ya que por todos era conocida la intensidad de su carácter. Algunos de los compañeros fueron incluso a ver a Abu Bakr cuando estaba enfermo y le dijeron: ¿qué dirás a tu señor cuando te pregunte por qué has nombrado califa a Umar, a pesar de que conoces su dureza? Y Abu Bakr dijo: por Allah, ¿acaso intentáis asustarme? Yo contestaría: oh Allah, he nombrado califa al mejor de entre tu gente. Y ahora transmitid esto a los demás, para que lo sepan. Transmitid a los demás lo que acabo de decir. Es decir, que Umar sería el siguiente califa, sería su sucesor. Se ha narrado también que Yasar ibn Hamza dijo: cuando se agravó la enfermedad de Abu Bakr, se levantó y se dirigió a la gente por una pequeña ventana y dijo: he hecho un pacto, ¿estaréis satisfechos? Y la gente dijo: estaremos satisfechos, califa del mensajero de Allah. Pero Ali se levantó y dijo: no estaremos satisfechos a no ser que se trate de Umar. Dijo Abu Bakr: es Umar. Esta fue la manera en la que Umar asumió el califato. A pesar de las dudas de algunos de los compañeros, Abu Bakr y la gran mayoría de los sahaba no tenían duda al respecto. Abu Bakr, como gran parte de los sahaba, sabía que era el más indicado, sabía que eso justo era lo que necesitaba el Islam en ese momento. Y cuando Umar, radiyallahu anhu, tomó el califato y los compañeros le juraron fidelidad, las primeras palabras con las que se dirigió a ellos fueron: oh creyentes, Abu Bakr ha dejado de estar entre nosotros. Ha tenido la satisfacción de guiar con éxito por los mares borrascosos el navío del Estado musulmán. Luchó con éxito las guerras de la apostasía y gracias a él el Islam tiene ahora la supremacía en Arabia. Tras Abu Bakr, el manto del califato ha caído sobre mis hombros. Juro por Dios que jamás he deseado este puesto. Siempre he esperado que le tocara a una persona mejor que a mí, a una persona mejor que yo. Pero ahora que la responsabilidad de dirigir a los musulmanes me corresponde a mí, y basándome en el interés general, os aseguro que no desertaré mi puesto y que haré un esfuerzo sobrehumano para desempeñar sus difíciles funciones conforme a mis posibilidades y según las exigencias del Islam. Al hacerlo, me basaré en la guía del libro sagrado y seguiré los ejemplos del noble profeta y de Abu Bakr. En esta tarea
necesitaré vuestra ayuda. Si voy por el camino correcto, seguidme. Si me desvío del camino recto, corregidme para que no nos desviemos. Subhanallah. Esto lo dijo también Abu Bakr, o algo muy parecido, y aquí se muestra la humildad de estos grandes hombres, de los Khulafá. Si voy por el camino recto, seguidme, y si no voy por el camino recto, si me equivoco, si me desvío, corregidme, ayudadme. No dice derrotadme, atacadme, criticadme, no, ayudadme a que vuelva al camino recto para que no nos desviemos todos juntos. Y también dice una cosa muy importante en este discurso en el que se dirigió a los musulmanes al tomar el califato, que también lo dijo Abu Bakr con otras palabras. Esto es sumamente importante. Dice: siempre he deseado que esta responsabilidad recayera sobre otro mejor que yo. No esperaba nunca tener que tomar el mando de los musulmanes. Siempre he intentado evitarlo. Y esto es, como digo, muy relevante, ya que, como dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, dádselo a quienes no lo piden. El emirato, el mandato, el liderazgo, hay que dárselo a aquellos que no lo quieren. Los que están buscando mandar son un problema. Eso es algo que ya de por sí muestra que va a haber polémica y problemas. Y es la forma que hoy en día se sigue en los países democráticos. Los candidatos quieren mandar, quieren llegar arriba y dicen todo tipo de cosas, muchas veces mentiras, para llegar al mando y al poder. Cuando el ejemplo del mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, en Islam es muy diferente a ello. El que manda es uno que no debe tener anhelo por el poder. Y así era Umar ibn Khattab, y así era también su antecesor Abu Bakr, y por ello se le dio el cargo del califato, el grave cargo y la responsabilidad de liderar a los musulmanes a este gran hombre, a Umar al-Faruq, que Allah esté complacido con él. Umar se hizo cargo del mando de los musulmanes en el mes de Jumada al-Akhira del año 13 de la Hijra. Es decir, que el profeta sallallahu alaihi wasallam llegó a Medina en la Hijra, hizo la Hijra, la emigración, estuvo 10 años hasta que murió luego Abu Bakr. Aproximadamente tomó el califato durante aproximadamente 2 años y medio, y entonces Umar tomó el califato en el año 13 de la Hijra. Y lo hizo firme y valeroso como él, sin dudar a la hora de emitir una orden. Por ello, Hudayfa dijo de él: Umar es el único hombre que conozco que cuando se le hace responsable de algo en el nombre de Allah, no se siente abrumado. Desde ese momento, Umar luchó sin descanso por el Islam, amplió las fronteras y conquistó ciudades, unas por la fuerza y otras mediante tratados y pactos. Debido a esta gran expansión del Islam, Umar tomó la costumbre de dejar gobernadores en las grandes ciudades que conquistaba, y las primeras órdenes que les daba eran: recuerda y no lo olvides jamás, no te he puesto como comandante y tirano sobre el pueblo, te he enviado como un líder para ellos, para que así puedan seguir tu ejemplo. Da a los musulmanes sus derechos y no los trates injustamente, no los elogies indebidamente para que no caigan en la presunción y la jactancia. No cierres tus puertas ante ellos, sobre todo los más débiles. No vaya a ser que los poderosos se coman a los débiles. No te comportes como si fueras superior a ellos, pues realmente eso es la tiranía. Y también les escribía poniéndoles la condición de no montar un birdaun, un tipo de caballo muy grande, no árabe, pesado, de Asia Menor o de Grecia. Les mandaba también indicaciones de no comer manjares exquisitos, de no vestirse con galas, ni cerrar la puerta a los necesitados. Y si lo hacían, estaría permitido castigarlos. Y ya acercándonos al final, vamos a narrar un suceso conocido sobre Umar, que en una ocasión estaba en el mimbar dando el khutbah, un viernes, en el día del Jumu'ah, y se detuvo de repente en medio del khutbah y dijo: Sarilla a la montaña, 2 o 3 veces, Sarilla a la montaña.
Algunos de los presentes dijeron: se ha vuelto loco, no está en sus cabales. Abdurrahman ibn Auf, radiyallahu anhu, fue a verlo después del khutbah. Él tenía confianza con él y le dijo: les has dado motivos para que hablen en contra tuya. Cuando estabas en medio del khutbah, gritaste de repente: Sariyya, la montaña. ¿Qué significa todo esto? Y Umar dijo: por Allah, que no pude contenerme. Los vi luchando cerca de una montaña y estaban siendo atacados por delante y por detrás. Fue entonces cuando no pude evitar decir: Sariyya, la montaña, para que se refugiasen en la montaña. Entonces esperaron un tiempo hasta que llegó el mensajero de Sariyya con su informe. Sariyya era un comandante al que Umar había mandado en una expedición, a una batalla concreta. El mensajero de Sariyya volvió a Medina y les contó lo que había pasado. Dijo: la batalla comenzó el día del Jumu'ah, el viernes, por la mañana, y luchamos contra ellos y estábamos siendo derrotados hasta que a la hora del mediodía, a la hora del khutbah, oímos gritar a alguien: Sariyya, la montaña, 2 veces. Hacia ella fuimos y comenzamos a vencer al enemigo hasta que Allah los derrotó y los mató. En una ocasión, Umar llevaba al cuello un odre lleno de agua. Alguien le preguntó por qué lo hacía y Umar dijo: mi yo, mi nafs, estaba llenándome de vanidad y entonces quise humillarlo. Así era Umar ibn al-Khattab, firme y decidido, arrojado en el combate, pero por encima de todo, era un hombre que sabía que contra quien primero debía luchar era contra su propio nafs. En otra ocasión, uno de los hijos de Umar ibn al-Khattab fue a verlo y se había peinado, abrillantado sus cabellos y vestía con sus mejores ropas. Umar le golpeó con un látigo hasta hacerle llorar. Hafsa le preguntó: ¿por qué le has golpeado? Dijo: porque vi que su yo, que su nafs, le había hecho ser engreído y quise hacer su yo, su ego, más pequeño. Y cuando instauraba una nueva orden, lo primero que hacía era dirigirse a su familia, los reunía y les decía: si me entero de alguien que hace algo que he prohibido, le doblaré el castigo. Se preocupaba mucho de no caer en la jactancia ni en la vanidad, tanto él como su propia familia y sus gobernantes también. Está la historia conocida de cuando Umar ibn al-Khattab llegó a Jerusalén y conquistó Jerusalén, que el viaje lo hizo, o el último tramo del viaje lo hizo en una montura, puede ser una mula o un burro, y iba con su sirviente y le daba al mismo tiempo al sirviente el que tomaba él mismo para montar sobre el animal. Es decir, si el animal llevaba 1 hora a Umar ibn al-Khattab, luego él le daba 1 hora a su sirviente y se iban turnando. Cuando llegaron a Jerusalén, a la ciudad, y entraron en la ciudad, precisamente era el turno del sirviente y el muchacho iba montado encima del animal, mientras que Umar ibn al-Khattab iba caminando. E iba vestido con una ropa vieja, gastada, remendada y con parches. Y cuando entró a la ciudad, los cristianos de Jerusalén creían que el Amir al-Mu'minin, el califa, era el que estaba montado y que el sirviente era Umar ibn al-Khattab, de no ser porque al poco se dieron cuenta de que en la profecía, en sus escritos antiguos, los cristianos tenían que esa era la descripción del hombre que iba a conquistar Jerusalén. Precisamente el aspecto que llevaba a Umar, Allah esté complacido con él. Era muy escrupuloso y muy justo. Recordemos sus palabras en las que dijo una vez Umar: si una mula en Irak, que era parte de los territorios musulmanes, si una mula en Irak tropezara y se hiciera daño en una pata, yo temería que Allah me preguntara por ello, por el mal estado del camino. Por el mal estado del camino en Irak, en un camino de Irak, una mula cayera, tropezara y se hiciera daño en la pata, yo temo que Allah me preguntara por el mal estado de ese camino. Umar ibn al-Khattab era muy riguroso con la justicia, se preocupaba por su gente, daba vueltas por la noche por las calles de Medina para enterarse para ver la situación de la gente, la situación real, para enterarse de si había necesidades específicas a las que tuviera que atender.
En uno de esos paseos nocturnos, escuchó una vez a una chica y a su madre discutiendo acerca de una leche que la madre quería adulterar, echarle agua para vender más cantidad, para poder vender más cantidad, y la hija le decía que eso no era correcto, y la madre decía, pero si Umar no nos está viendo ahora, podemos echarle agua para que crezca la leche y poder vender más. Y la hija dijo, Umar no nos ve, pero su Señor, Allah subhanahu wa ta'ala, nos está viendo. Y Umar luego recomendó a uno de sus hijos que se casara con esa chica, y de ahí, de esa descendencia, nació luego Umar ibn Abdulaziz, que fue uno de los grandes líderes del Islam también, a quien le llama el quinto califa del Islam. Umar se echaba la siesta frecuentemente bajo un árbol sin temer nada, y cuando le preguntaban por qué lo había hecho, decía, por qué lo hacía sin temer a nada, decía, el que tiene enemigos es el que teme, el que no tiene temor a la gente es el que no ha hecho mal a nadie. Es decir, que dormía tranquilamente bajo la sombra de un árbol sin temer que nadie le atacara. Dijo, radiyallahu anhu, rahimallahu imra'an ahda ilayya uyubi, que Allah tenga misericordia con una persona que me regala mis defectos, para que pueda corregirlos. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo acerca de él, en una ocasión en la que estaban él, el profeta, Umar, Abu Bakr y Uthman sobre Uhud, y la montaña empezó a temblar, el profeta dijo, Uthbut Uhud, fa innama alayka nabi wa siddiq wa shahidan. Esto está recogido en el Sahih de Imam al-Bukhari. Dijo el profeta, no tiembles, Uhud, mantente firme, no temas, porque sobre ti hay un profeta, un siddiq, un hombre veraz, que era Abu Bakr, y dos shahid, dos mártires, dos personas que morirán como shuhada, como mártires, y así fue. Uno fue Umar y el otro Uthman. El profeta era Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, el siddiq era Abu Bakr, y los dos shahid, Umar y Uthman. Y así fue como murió Umar, asesinado por un esclavo injusto y adorador del fuego, y también murió shahid Uthman ibn Affan, como veremos en la sección correspondiente a él. Que Allah tenga misericordia de todos ellos, que Allah nos haga seguir el ejemplo de ellos y aprender de ellos. Y para terminar, ¿sabéis lo que ponía en el sello de Sayyidina Umar? Allah esté complacido con él. Ponía, la muerte es suficiente amonestadora, Umar. La muerte es suficiente amonestadora, Umar. Este era Umar ibn Khattab, Umar al-Faruq, el que separaba la verdad de la mentira, la falsedad de lo correcto. Era firme como una roca y era un gran hombre y fue un gran líder para los musulmanes. Que Allah esté complacido con él, nos haga seguir su ejemplo y aprender de él en todo lo bueno que aportó al din del Islam. Allahumma salli ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعن سائر الصحابة أجمعين وخصوصا منهم الأنصار والمهاجرين.